Hoy traemos un auténtico bombazo firmado por Ernesto Ekaizer. Una información que no solo sacude los cimientos del Poder Judicial, sino que anticipa la sentencia contra el fiscal general y lanza una advertencia muy seria sobre los movimientos de Manuel Marchena. Lo que está en marcha no es un simple procedimiento. Es un conflicto cargado de política, derecho, poder interno, filtraciones, intereses cruzados y un pulso institucional que podría redefinir quién manda realmente dentro de la Fiscalía y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En este relato vamos a adentrarnos en los últimos movimientos del caso. ¿Por qué Ekaizer habla de una herencia indiferido? ¿Qué significa el llamado movimiento de Marchena? ¿Y por qué advierte que detrás puede haber mucho más que una maniobra legal? Quédate, porque lo que viene es jugoso, grave, complejo, y con ese toque de ironía fina que aparece siempre que la política y la justicia chocan de frente. Ahora imagina que entras en un thriller judicial, donde los protagonistas no tienen capa ni sable láser. Aquí no hay persecuciones a toda velocidad. Aquí lo que hay son togas, despachos, correos electrónicos, rivalidades internas y alianzas silenciosas. Un tablero real, sin ficción, en el que cada movimiento tiene repercusiones institucionales. Y en el centro de todo un hombre, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, a la vez víctima y protagonista. Su futuro pende de un hilo tan fino como delicado, sostenido por un Tribunal Supremo que está a punto de pronunciar una sentencia definitiva en uno de los procesos más estratégicos y tensos que se recuerdan. Ernesto Ekaizer, periodista con un olfato quirúrgico para los entresijos del poder, ha soltado una bomba informativa. Asegura tener pistas, documentos y fuentes que le permiten anticipar el contenido de la sentencia. Y eso ya es enorme. Pero además, añade algo todavía más explosivo. Habla de un movimiento de Marchena. Un movimiento que podría tener consecuencias judiciales y políticas muy potentes. Marchena. Sí, Manuel Marchena, uno de los magistrados más influyentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y una figura que, según Ekaizer, está en el núcleo de todo este entramado. ¿Por qué es tan complejo lo que está ocurriendo? Porque, según el periodista, las piezas encajan en un patrón que va mucho más allá de un simple juicio. Para empezar, el tribunal que va a dictar sentencia es el mismo que decidió imputar al fiscal general. Esa mayoría que hoy tiene el poder de absolverlo o condenarlo es la misma que lo mandó al banquillo. Esa continuidad, dice Ekaizer, no es un detalle menor, es una parte esencial del drama institucional. Pero hay algo más. Según el periodista, lo que está en juego no es solo cerrar una causa penal, sino cerrar un legado. Si la sentencia resulta condenatoria, sería, en palabras de Ekaizer, la herencia en diferido de Marchena, un legado simbólico que consolidaría su línea de poder incluso más allá del propio juicio. En cambio, si la sentencia fuese absolutoria, podría interpretarse como una herencia anticipada en favor de otro magistrado, Andrés Martínez Arrieta. Cada opción tiene su lectura política, judicial e institucional, porque aquí no se está dirimiendo únicamente la suerte de un hombre, sino el equilibrio de fuerzas dentro del tribunal más importante del país. Y hay un elemento clave que Ekaizer subraya: Consuelo Castro, responsable de la abogacía del Estado. Según él, Castro ha detectado puntos clave en los peritajes y en la cadena de sucesos, puntos que no se han tenido en cuenta o que directamente han sido invisibilizados. Esa omisión, dice Ekaizer, no es accidental, forma parte de una estrategia más amplia. Y para coronar toda esta drama, el periodista afirma que Marchena no es un actor pasivo, no está esperando. Ha tejido lo que denomina un movimiento, un impulso para reforzar una corriente de poder dentro de la sala penal y potencialmente más allá. Esto no es simplemente un juicio, es una partida de ajedrez institucional donde cada jugada está pensada para definir el futuro de la Fiscalía, del Supremo y del reparto de poder judicial en España. Para entender la magnitud de todo esto, hay que recorrer los hitos que nos han traído hasta aquí. El primero, la imputación del fiscal general del Estado, un hecho extraordinario. No todos los días se sienta en el banquillo a la máxima autoridad del Ministerio Fiscal, y esa decisión, recuerda Ekaizer, fue tomada por el mismo tribunal que ahora va a dictar sentencia. La imparcialidad, por tanto, queda bajo un foco incómodo. El segundo hito llegó con un golpe espectacular: el registro y clonado de los dispositivos del fiscal general y de la fiscal jefe de Madrid. Ordenadores móviles, iPads, 12 horas de copia forense, como si estuvieran desmantelando una red de espionaje internacional. Pero no era cine. Era el Poder Judicial actuando con toda su maquinaria, y detrás, según las crónicas, había filtraciones, tensiones y una batalla política soterrada. El tercer hito fue la aparición de discrepancias internas dentro del propio tribunal.
No todos los magistrados estaban cómodos con la imputación. Uno de ellos, Andrés Palomo, expresó objeciones contundentes señalando que no había base suficiente para atribuir la filtración al fiscal general. Esas discrepancias para Ekaizer son un recordatorio de que este no es un frente monolítico. Hay tensiones dentro del mismo corazón del Supremo. El cuarto hito tiene nombre propio: Consuelo Castro. Según Ekaizer, la responsable de la Abogacía del Estado ha detectado elementos cruciales en los peritajes y en la cadena de sucesos que no se han integrado correctamente en la narrativa oficial, puntos que podrían cambiar completamente la interpretación del caso. Y sin embargo, ahí siguen, invisibles, apartados, silenciados. Y finalmente el quinto hito: la anticipación de Ekaizer. El periodista afirma que puede prever el tono y el fondo de la sentencia. Para él no será una resolución técnica más, sino una decisión con peso histórico, una sentencia que no solo afecta al fiscal general, sino que puede redibujar el mapa de poder judicial en España. Llegados a este punto, el tablero está completo. Los actores, los bloques, los silencios, las presiones y las grietas internas, y ahora todo se dirige hacia el momento decisivo: la sentencia. Ahora sí, llegamos al núcleo del análisis de Ekaizer. Los escenarios posibles y lo que cada uno significa realmente. No hablamos de un simple veredicto penal, hablamos de un movimiento estratégico dentro del Poder Judicial donde cada resultado implica una lectura de poder distinta. Escenario 1. Sentencia condenatoria. Este es, según Ekaizer, el escenario que consolidaría la influencia del bloque que él llama el movimiento de Marchena. Una condena al fiscal general no sería solo un golpe jurídico, sería la herencia indiferido de Marchena. El cierre simbólico de un proceso que comenzó cuando el tribunal, con ese mismo bloque mayoritario, decidió imputarlo. Una victoria institucional con efectos duraderos dentro del Supremo y dentro de la Fiscalía. Sería un mensaje claro: aquí mandamos nosotros y nuestra línea doctrinal es la que prevalece. Escenario 2. Sentencia absolutoria. En este caso la lectura sería muy distinta. La absolución podría verse como una herencia anticipada en favor del magistrado Andrés Martínez Arrieta. Sería la señal de que existe otro bloque con fuerza, capaz de frenar la hegemonía marchenista, un mensaje institucional potente, que no todo está bajo el control del movimiento de Marchena, que hay otra corriente interpretativa capaz de imponerse. Una absolución también reforzaría a García Ortiz ante sus detractores y rearmaría políticamente a la Fiscalía. Escenario intermedio: ese gris judicial tan común en los tribunales españoles. Una condena leve, una absolución parcial, un reproche formal sin consecuencias graves. Sería el resultado menos dramático, pero quizá el más inestable, porque no resuelve la lucha de fondo, solo la aplaza. No habría victoria clara para ningún bloque. El movimiento de Marchena no ganaría del todo, pero tampoco perdería. Y la tensión interna seguiría viva, lista para estallar en los próximos casos de alto impacto. Ekaizer insiste en que ninguno de estos escenarios es solo una cuestión penal. Cada uno redibuja alianzas, equilibrios y jerarquías dentro del Supremo y de la Fiscalía. Por eso el impacto institucional es tan grande, porque lo que se está decidiendo no es únicamente la suerte procesal de un hombre, sino qué modelo de poder se impone dentro del sistema judicial español. Más allá del resultado, Ekaizer pone el foco en la construcción del relato previo a la sentencia. No solo importa lo que dicte el tribunal, sino cómo se percibe y se interpreta el proceso. La clave está, según sus fuentes, en la estrategia de visibilidad y omisión de pruebas. Consuelo Castro, responsable de la Abogacía del Estado, ha detectado peritajes y elementos cruciales que no se han integrado correctamente en la narrativa oficial. Esa ausencia no es accidental, forma parte de una estrategia más amplia donde cada detalle cuenta. Si se ignoran estas piezas, la interpretación dominante puede favorecer al bloque marchenista, moldeando la percepción de legitimidad incluso antes de que haya un veredicto. Ekaizer también subraya la dimensión simbólica del proceso. Una sentencia irrebatible contra García Ortiz marcaría un precedente histórico, dejando clara la jerarquía interna y el alcance del movimiento de Marchena. Una absolución, en cambio, sería un respiro institucional para otros magistrados, mostrando que la influencia marchenista no es absoluta y que existen espacios de resistencia dentro del Supremo. Y el resultado intermedio, aunque menos espectacular, sería un mensaje ambiguo, manteniendo abiertas las tensiones y preparando el terreno para futuras confrontaciones. La percepción pública es otro factor crítico. Para los ciudadanos, este juicio podría parecer un choque de élites judiciales más que un proceso legal imparcial. Pero Ekaizer insiste, la atención mediática y el escrutinio público pueden ser una barrera contra maniobras excesivas, garantizando que el veredicto refleje equilibrio institucional y no solo intereses internos. Por último, el impacto en la Fiscalía.
Si García Ortiz queda debilitado, su autoridad y capacidad de acción podrían verse